Te invito a que puedas tomar tu asiento, puedes ponerte cómodo en este día. Y vamos a compartir palabra de Dios. Realmente un mensaje muy lindo tenemos para compartir en este día. Cuenta la Biblia que en el libro de Isaías, en el capítulo 1, dice que Dios va a comenzar a llamar a su pueblo a que haya en ellos un verdadero arrepentimiento. Un arrepentimiento realmente genuino, verdadero. De que ahora ellos puedan venir a Dios y ponerse a cuentas con Él. Es más, dice que Dios los llamaba y les decía: venid y estemos a cuenta. Si tus pecados fueron rojos como la grana, van a comenzar a ser blancos como la nieve. Y si tus pecados fueron rojos como el carmesí, decía, van a ser como la blanca lana. Así le decía Dios. Voy diciendo, no importa lo que hayas hecho. Si realmente te arrepientes, pues estoy dispuesto a limpiarte, a perdonarte, le decía Dios. Estoy realmente dispuesto a transformar tu vida, a cambiarte, a ser alguien nuevo. Pero Dios los llamaba para que haya en ellos realmente un verdadero arrepentimiento. Que sea algo genuino, verdadero, pero que realmente Dios pueda ver del otro lado que una persona está queriendo cambiar. Sabes, muchas veces solamente es de palabras, que por ahí uno dice, bueno, yo sí quiero cambiar, yo sí quiero hacer esto, yo sí quiero hacer lo otro. Pero no nos damos cuenta que tiene que ser realmente algo más profundo y tiene que nacer en el corazón. Cuando uno quiere lograr conseguir algo, pues entonces lo demuestra. Cuando uno quizás se da cuenta que cometió un error, pues entonces, cuando esa persona está arrepentido o arrepentida, va y lo demuestra. Pero realmente quizás hace de todo para poder conseguir ese perdón. De todo hace. ¿Cuántas personas andan quizás teniendo diferentes problemas o han tenido problemas? Y luego de que una persona quizás cometió un error, luego va, reflexiona, se da cuenta y dice, pequé, estuve mal, cometí un error, hice algo que no tenía que haber hecho. Y entonces dice, no, estoy arrepentido. Y va y actúa, hace quizás de todo para poder conseguir ese perdón para con la persona que hirió, que lastimó. Sean sus hijos, sean sus padres, sean sus hermanos, sea algún familiar, algún tío, algún primo. Dice, no, estuve mal y está arrepentido. Pues entonces quizás va, se humilla, no le importa. Porque lo único que quiere conseguir es su perdón. Y lo demuestra. Entonces, si así en cosas de la vida muchas veces el ser humano actúa de esta manera, porque entiende que quizás cometió un error, que se equivocó, ¿cuánto más con Dios? ¿Cuánto más cuando miramos nuestro interior, cuando miramos nuestra vida? Y comenzamos a decir, la verdad que he hecho muchas cosas malas, que a Dios no le agradaba, que he actuado mal. Bueno, Dios veía todas estas cosas en el pueblo y entonces por eso le decía, vengan, estemos a cuenta. Como diciendo, vamos a ponerlo al día. Ya está, vamos ahora, voy a agarrar tus pecados, lo echaré al fondo de la mar y nunca más me voy a acordar de ellos. Pero si realmente te arrepientes, si realmente te das cuenta que quizás los errores que cometiste en tu vida merecen un arrepentimiento genuino, íntegro. Hay personas que quizás hoy están escuchando y saben que han cometido errores en la vida. Y quizás la culpa hoy lo está consumiendo por dentro. Porque comienzan a ver y dicen, la verdad que lo he perdido todo. La verdad que a causa de mis errores vinieron muchas consecuencias.
La verdad que a causa de todo lo malo que he cometido, pues entonces llegó sobre mi vida el mal, lo malo. Así cuenta la Biblia que le había pasado a David. David dice que pecó en gran manera para con Dios y Dios se molestó mucho. Porque dice que no solamente manda, o mejor dicho, toma a la mujer de Urías, uno de sus mejores soldados, sino que luego termina haciendo que lo maten a Urías, que lo entreguen en medio de la guerra. ¿Todo por qué? Porque el rey David se había metido para con su esposa. Estuvo con ella, su esposa, la mujer de este varón, de este soldado llamado Urías. Tuvo un hijo, quedó embarazada. Y como el rey, pues entonces no quería que se descubra, quería engañarlo a él, a Urías. Y quería que vaya él a su casa para que esté con su esposa y como diciendo, bueno, no pasó nada, es su hijo, para que no se levante sospecha alguna. Entonces, como este varón llamado Urías no quiso ir nunca a su casa porque decía al rey, ¿cómo iré a mi casa sabiendo que el pueblo, todo Israel, Judá, hombres que están allí combatiendo en medio de la guerra, y yo voy a estar en mi casa, decía él, como lo más tranquilito, yo voy a estar allí en aquel lugar, cuando en otras palabras lo que él decía, mis hermanos, los compañeros de batalla están allí peleando y yo voy a estar lo más bien. Pues entonces al rey no le quedó otra opción, como él no entendía. Trató de embriagarlo, lo emborrachó para tratar de convencerlo y nada de eso pasó. Entonces mandó una orden que entreguen a Urías en el medio de la batalla, que lo pongan a él en el lugar más áspero, en donde los hombres de guerra que estaban allí en aquel lugar realmente estaban armados fuertemente, y que lo terminen abandonando. Entonces dice que así Urías termina perdiendo la vida. El rey luego queda con Jezabel, que era la esposa de Urías. Pues entonces ahora viene Dios y le habla por medio del profeta Natán y le va a dar un mensaje, le va a dar una corrección. Le va a decir que lo que él había hecho estaba mal, que los errores que él había cometido y que había hecho, no solamente con Urías, sino también con su esposa, realmente iban a traer una consecuencia. Los malos actos de la vida, así las consecuencias ahora estaban viniendo sobre él. Así como hoy puede decir uno, bueno, mi consecuencia es esta, que me quedé sin familia, que me quedé sin casa, por vivir apostando, por vivir en el juego, me embargaron todo, he perdido todo. O quizás uno mismo lo llevó ahora a venderlo todo. ¿Sabes cuántas personas han terminado así? Cierta mujer vivía allí, dentro prácticamente del bingo. Estaba allí prácticamente dentro del casino siempre. No podía salir. Estaba atrapada al juego, estaba atrapada al vicio. Y claro, así quizás muchas veces uno va perdiendo todo. Y luego cuando se da cuenta, está en una condición en la cual dice, ¿por qué estoy así? Y ahí la respuesta viene automáticamente, es por esto que estás así, las consecuencias de tus actos malos. Dice que Natán comenzó a decirle a David que él había estado muy mal, y es más, primeramente le va a dar como una especie de parábola, y le va a decir, en una ciudad había dos hombres, uno era muy rico, tenía mucho ganado, muchas ovejas, muchas vacas, y el otro era un hombre pobre, y tenía solamente una simple corderita, que la cuidaba, que la guardaba, que la protegía. Mas luego dice, vino un invitado y él no quiso tomar de lo suyo. El hombre rico, teniendo mucho ganado, muchas vacas, teniendo muchas ovejas,
sino que fue y tomó la de aquel que era pobre, que tenía una sola, y la sacrificó, la mató, y se la entregó, se la ofreció al otro. Entonces dice que el rey, cuando escuchaba esto, dice que se enfureció mucho y dijo: ¿cómo puede hacer esto? Debe pagar. Debe pagarlo, dijo él. Él mismo se dio cuenta que cuando uno actúa mal, que cuando uno hace las cosas mal, pues entonces debe pagar, decía. Él lo reconoció. Entonces el profeta le dijo: ¿sabes qué, rey? Ese eres tú. Tenías todo, eras el rey. Y miraste una oveja, una corderita. Miraste la mujer, ¿de quién? Del mejor soldado que tenías, de uno de los mejores soldados, y te metiste con ella, hiciste un sacrificio, así le terminaste quitando la vida. Tú, teniendo muchas opciones, tenías mucho para elegir. ¿Por qué? Dijo. Esta mujer había tenido un hijo, luego ese hijo termina enfermando gravemente. Dice que David comienza a ayunar. Dice que David estaba allí como de luto, tirado en tierra, orando y ayunando a Dios, buscando que Dios tenga misericordia, pidiéndole a Dios que pueda ayudarle. Los días pasaban, las personas miraban al rey como el rey se dolía, como el rey lloraba, como el rey se lamentaba. ¿Por qué? Porque había hecho las cosas mal. Y ahora Dios le había hablado y le dijo: lo perderás. Así cuántas veces viene Dios y habla a uno y le dice: ¿sabes qué? Estás a punto de perderlo. Estás a punto de perderlo. Lo estás a punto de perder todo. No, no pasa nada, dice uno. Y no se da cuenta. No se va dando cuenta. Estás a punto de perder muchas cosas buenas. Y la advertencia venía y quizás uno no quería entender. Pero ahora todos lo miraban al rey sufriendo, llorando, se lamentaba, estaba allí, todos lo observaban, hasta que llega, dice, las personas que se encontraban allí alrededor, cuando miran al niño, el niño había muerto, y dicen que no sabían cómo decirle al rey. ¿Qué hacemos? Vamos, le decimos: no, pero si ahora está así, imagínate si le damos esta noticia, pues entonces va a estar peor. Sufrirá. David dice que comienza a ver estas cosas y pregunta por el niño. Y cuando pregunta por el niño dice que ellos no responden, y automáticamente el rey se dio cuenta que el niño ya había muerto, que ya no estaba más. Entonces dice que el rey dijo: he pecado contra Dios. Pequé, dijo. La advertencia había venido por medio del profeta, del enviado de Dios. Natán le advirtió y le dijo: esto ocurrirá. Y cuando David dijo: he pecado contra Dios, pequé, realmente reconoció su error, realmente estaba arrepentido. Y dice que vino la respuesta de Natán y le dijo: pero sabes, Dios te ha redimido y te va a dar una nueva oportunidad. No te matará, no morirás, le dijo. No morirás. Esas fueron las palabras hacia David. No morirás. Y quizás el día de hoy uno diría: la verdad que quizás hoy por ahí puedo llegar a comprender por qué sigo con vida, siendo una persona mala, o habiendo hecho muchas cosas de las cuales no eran agradables para Dios. Y quizás está la otra parte que diría: yo no entro en eso, porque yo no considero que he hecho un mal grande. Pero hay personas que realmente quizás reconocen y dicen: yo sí me he equivocado, yo sí he fallado. Hay personas que quizás hoy le está consumiendo la culpa
Porque dicen, he abandonado a mi hijo, he matado a un hijo que llevaba en mi vientre, aún sigo teniendo pesadillas, aún quizás por momentos me vuelven nuevamente los pensamientos de lo que hice y comienzan a atormentarme. Otros quizás dirían, yo he abandonado a mis hijos, no fui un padre presente, y hoy se dan cuenta, hoy, y quizás ellos mismos muchas veces intentaron luego quitarse la vida por la culpa que tenían, diciendo, no sirvo para nada, fui una persona que siempre fracasó, fui una persona que siempre hice las cosas mal, fui una persona que he fallado, que lo único que hice es cometer errores en la vida. ¿Y por qué? Quizás alguno diría, aún sigo vivo. ¿Por qué? ¿Sabes? Yo he escuchado a personas que esto mismo decían. Me quería quitar la vida y no podía. Y decía, pero ¿por qué sigo vivo? ¿Por qué? ¿Por qué no me morí en aquel accidente? ¿Por qué no me mató esta enfermedad? Y así se decían ellos mismos. Y no podían ver estas cosas. Y quizás no podían comprender. David había cometido un error y dijo, pequé contra Jehová, dijo él. Y le dijo, sí, pero Dios te ha redimido y no vas a morir, le dijo. Tú no vas a morir. No morirás, tendrás una nueva oportunidad. Tendrás nuevamente otra oportunidad para poder hacer las cosas bien. Y eso es lo que quizás hoy Dios te habla a ti, que hoy tienes una nueva oportunidad para poder cambiar, para poder reflexionar. Y estás a tiempo, hermano, hermana. Aún estás a tiempo. ¿Sabes qué triste es luego? Cuando tú puedas llegar a ver las consecuencias a medida que vayan pasando los años del no actuar hoy, del no hacer algo hoy por ti, por los tuyos. Luego vendrán las consecuencias. Un hijo quizás dolido, un hijo quizás resentido, lleno de dolor. Los otros días hablaba con mi esposa y ella me contaba quizás una secuencia que había pasado allí en su familia con uno de sus hermanos, y ella cuando habla es como que le genera mucho odio, mucha impotencia esa situación de ver quizás a su hermano, cómo es uno de los tantos que tiene, del comportamiento que tiene, cómo va dejando a sus hijos y cómo empezó a ser como una especie de acepción de personas, porque tuvo hijos con 2 esposas. Y comenzó ahora a marcar una diferencia grande. Y a ella le generaba mucho odio, porque claro, a algunos le brindaba mucho afecto y prácticamente a los otros lo tiene como olvidados. Así. Y cosas que él hoy no se está dando cuenta. Que está dejando a aquellos niños que en otro tiempo había abandonado, porque se fue con otra mujer. Y no se está dando cuenta hoy que no solamente le generó un daño hace muchos años atrás, sino que hoy en día lo sigue generando. No acordándose, no sacándolo a pasear, que cuando los chicos miren vean solamente vacaciones, cómo se toma él quizás con sus otros hijos. Y en los otros están allí prácticamente como olvidados, llenos de dolor. Hoy no se da cuenta, pero el tiempo sigue pasando. Así como muchas personas no se dan cuenta hoy de la realidad que quizás están viviendo o de lo que puede llegar a venir sobre sus vidas. Ver a un hijo que quizás se críe solo, el padre por un lado, la madre por otro lado, y eso es lo que uno no se da cuenta. Eso es lo que muchas veces uno no comprende y no entiende. Le dijo, tú no morirás, le dijo. Vas a tener otra oportunidad.
Las consecuencias estarán, sí estarán. Van a estar ahí. Pero tú tienes una oportunidad hoy para poder cambiar, para poder actuar diferente. Tú tienes una oportunidad hoy para hacer algo distinto, para que quizás te vuelvas a Dios realmente de corazón y te pongas a cuentas con Él. Dice que David, estando en aquel lugar, dijo, murió. Y ya estaba llorando, venía sin comer, ayunando, venía sin beber agua. Dice que él mismo se arrojaba tierra en su cuerpo, en su cabeza prácticamente, vestido de cilicio. En muchos casos en la antigüedad hacían estas cosas para mostrar su dolor, su arrepentimiento. Entonces se vestían de cilicio, eran como una especie de chaleco, como con puntas, que eso generaba obviamente dolor, generaba en su cuerpo y se arrojaban tierra en su cabeza. Y dice que ayunaban, no comían ni bebían, porque quizás ellos estaban dolidos en su corazón, arrepentidos, y lo demostraban de esa manera. Entonces dice que el rey estaba así, el niño muere, pero entonces dice que David ahora va a actuar distinto, porque se va a dar cuenta que era una oportunidad que Dios le estaba dando a él, para que se levante, para que siga de pie, para que no siga de la misma manera, para que que entienda que no puede seguir así toda la vida. Entonces iba a tener que actuar, se iba a tener que mover. ¿De qué sirve que uno quizás hoy se siga lamentando por algo que quizás ya no lo tiene? ¿De qué sirve, no? No sirve de nada, pues entonces uno se tiene que levantar, uno se tiene que poner de pie, uno tiene que avanzar, uno tiene que seguir y actuar. ¿Para qué? Para recuperar quizás lo perdido, para empezar a demostrar, así como demuestra una persona cuando se arrepiente. Los otros días hablaba con cierta mujer y esta mujer comenzaba ahora a decirme la situación que estaba viviendo. Y decía, del otro lado, dice, el padre de mis hijos formó familia. Dice, se metió con una mujer que tiene 2 hijos. Dice, a mis hijos prácticamente los olvidó, los dejó. Dice, pero ahora me empezó a mandar mensajes como buscándome nuevamente, diciéndome que quiere estar conmigo. Y yo decía, yo no sé, decía ella, si me está cargando este hombre, porque la verdad se burla en mi cara, decía, porque no hay un arrepentimiento, sino que lo toma como chiste, porque me viene a decir esto cuando está con la otra persona, cuando me dejó a mí, cuando yo estuve 6 meses prácticamente en depresión. Dice, todo el tiempo no me quería ni siquiera levantar, con pensamientos de querer quitarme la vida. Dice, pero yo eso lo superé y ahora me sale con esto. Dice, él no está arrepentido y se daba cuenta, porque una persona que está arrepentido verdaderamente de corazón, realmente quizás hace de todo para poder buscar ese favor, como veníamos diciendo, de todo. Pero dice, él se burla, y no se burla solamente de mí, sino que se burla de sus propios hijos. Dice, mi hijo con 17 años, dice, agarra y le trae la ropa y le dice, lávame la ropa. Y mi hijo los otros días se enojó y le dijo, pero ¿por qué no le decís a tu esposa? No, si no es mi esposa, es mi novia, le dijo. ¿Cómo le voy a decir a ella que me lave? Le digo, discúlpame, pero ese hombre es un hipócrita, le digo. Y realmente se va a arrepentir, le digo, el día de mañana, cuando caiga realmente a la realidad todo lo que está haciendo. Eso le digo. Cuando realmente él caiga, pero llorará.
lágrimas y lágrimas, porque se dará cuenta de lo que está haciendo hoy. Muchas personas actúan así, de esa manera. Otros realmente están arrepentidos, pero quizás ya no lo tienen. Miran a su alrededor y dicen: no está más mi hijo, lo perdí. No está más mi esposa, no está más mi esposo. No tengo más el trabajo, ya lo perdí. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Cuando las cosas estaban mal, bueno, estaba allí, lloraba, oraba, le pedía quizás a Dios que me ayude o a alguien que me pueda ayudar. Iba a los amigos y lloraba delante de ellos. Trataba de pedirle un consejo, a ver que me pueda dar en algo. No resultó nada de eso. Lo terminé perdiendo. Y ahora que no lo tienes, ¿qué es lo que haces? ¿Te sigues lamentando aún? ¿Sigues llorando aún? ¿Qué es lo que haces? ¿O te pusiste de pie? Te pusiste de pie y empezaste a andar y empezaste a buscar. Yo voy a compartirte lo que hizo David, y el día de mañana hoy se los compartí a los hermanos por medio de un mensaje en el grupo de la iglesia. Dice así la Biblia de esta manera. Vamos a leer la palabra de Dios en este día en el libro de Segunda de Samuel, en el capítulo 12. Y vamos a leer la palabra de Dios a partir del versículo 20. Del versículo 20 al versículo 23. Y leemos en este día las Escrituras en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Libro de Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 20 al 23. Y nos dice así: entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió, y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantaste y comiste pan. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí, dice la Biblia. Esta es la palabra de Dios, iglesia, y vamos a bendecirle a Cristo en este día, claro que sí. Tremendo las palabras del Rey. Tremendo todo lo que Él hizo. Porque los demás aún quedan sorprendidos. Pero dice que cuando Él se entera, dice que Él se levanta. Se pone de pie y dice: entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová. Dice que él se cambia esa ropa de luto que tenía. Comienza ahora a vestirse, se pone otras vestiduras. Se quita lo viejo, se quita lo triste, se quita las vestimentas de angustias, de tristezas, de dolor. Dice: tengo que cambiar mis ropas. Y cambió sus ropas, se bañó, se levantó, se ungió, o sea, se puso perfume. Dice que cambia sus ropas. ¿Y a dónde va? A la casa de Dios. Dice así la Biblia: y entró a la casa de Jehová y adoró. Comenzó a adorarle. Todo lo contrario que quizás uno pueda hacer en medio de dolor. ¿Qué? ¿Adorar a Dios? No, Dios tiene la culpa. Dios hizo esto, Dios hizo lo otro, dicen muchos. ¿Y dónde estaba Dios? ¿Por qué le pasó esto a mi ser querido? ¿Por qué le pasó lo otro así a mi familiar? Todo lo contrario hace uno. Pero dice que él cambió sus ropas. Esa vestimenta de dolor, de angustia, de culpa. La culpa que hoy tienen muchos. Se las quitó.
y dijo: es necesario que entre en la casa de Dios y que le adore, que le busque. Es necesario que le dé gloria, gracias. Es necesario que le diga a Dios: Señor, ayúdame, perdóname, sosteneme en este momento, dame fuerzas en la debilidad, dame de ti, Señor, porque hoy te necesito más que nunca. Dice que Él hizo estas cosas y todos quedaron sorprendidos, diciendo aún así. Dice, después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Porque no venía comiendo, porque no se venía alimentando. Y dice que entonces, luego de que sale de la casa de Dios, vuelve a su casa, pidió pan. Entonces hay otros que dicen: no, vamos a cambiarlo completamente, este ya no sirve más y vamos a poner uno nuevo. Bueno, lo que Dios hace es eso en la vida de uno. Cuando muchas veces uno quiere sanar el viejo hombre tiene que ser anulado. Ahora tienes que comenzar a ser una nueva criatura en Cristo. Ahora tienes que comenzar a buscar el favor de Dios. Por eso dice que Él se quitó de esas vestimentas, se puso una vestimenta nueva, entró a la casa de Dios, comenzó a adorarle, comenzó a buscarle. Dice que luego volvió a su casa y comenzó a alimentarse, comenzó a comer, comenzó a fortalecerse. Y es lo que tú tienes que hacer hoy: comenzar a fortalecerte en Dios, comenzar a buscarle a Él. Este es el verdadero alimento, la palabra de Dios. Es lo que te va a dar fuerzas en tus debilidades. Es lo que va a traer fe, esperanza cuando tú no la tengas. Cuando tú mires a tu alrededor y dices: pero pastor, no, ya está, ya se destruyó todo, ya se rompió todo, ya no podré volver a estar con ellos. Así pensaba cierto varón que había perdido su familia, que no iba a volver a estar con sus hijos, con su esposa. Mas Dios hizo una obra maravillosa y le permitió hoy poder estar con ellos, estar a su lado, estar sirviendo a Dios, estar buscándole, estar predicando su palabra, estar adorando a Dios y alimentarse día tras día de la palabra de Cristo. Ya no sirve de nada seguir lamentándose, seguir llorando, seguir enlutado. Ya no sirve eso. Ahora tú te tienes que poner de pie. Ahora tú tienes que cambiar tus vestimentas, cambiar tu mentalidad, comenzar a buscar a Dios, comenzar a servirle. Eso es lo que tú tienes que hacer. No sirve. Ahora tienes que ponerte de pie. Todos quedaron sorprendidos, diciendo así, de esta manera, versículo 21, y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantaste y comiste pan. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerlo volver? Dice. ¿Para qué? Decía. ¿Para qué voy a seguir enlutado, llorando? ¿Para qué voy a seguir tirado en el piso? ¿De qué sirve? ¿Lo voy a poder hacer volver? Yo tengo esa potestad, decía él. No lo puedo hacer. Es algo imposible para mí. Yo no puedo. ¿Tú puedes? ¿De qué te sirve hoy? No seguir en depresión, seguir encerrado en tu habitación. ¿De qué te sirve, mujer? ¿De qué te sirve, varón? Seguir lamentándote por el pasado. ¿Por qué no te fortaleces hoy en Dios? ¿De qué sirve seguir llorando? Te dijeron que estás enfermo. ¿De qué sirve seguir llorando? ¿De qué sirve seguir allí, postrado, quizás, rindiéndote, bajando los brazos,
llorando todos los días, diciendo me voy a morir, no lo saben mis hijos, no lo sabe nadie. Pero ¿de qué te sirve si ya te dieron la noticia? Tú no la puedes cambiar, ¿no? No está en tu potestad. Tú no lo puedes hacer. No está a tu alcance. Quizás en parte está al alcance de la ciencia y en parte no. Quizás inclusive la ciencia misma te dice que no puede hacer nada, que solamente la puede tratar, que puede tratar el cáncer. Y tú, lleno de miedo, lleno de temor, te rindes, bajas los brazos. ¿Por qué mejor no te pones de pie? ¿Por qué mejor no te levantas y comienzas a pelear? Comienzas a buscar a Dios. ¿Por qué no cambias esa vestimenta de luto, de duelo, de dolor, de sufrimiento? Y te pones ahora la vestimenta que te brinda Cristo, la armadura de Dios, el yelmo de la salvación, el escudo de la fe. ¿Por qué no te viste con el apresto del Evangelio de la paz? ¿Por qué no lo haces? Comienzas a buscar a Dios. ¿Por qué no comienzas ahora a buscarle de una manera íntegra? No sirve de nada. No sirve seguir llorando. Cierta hermana no hace mucho tiempo que subió aquí y contaba su testimonio y ella misma decía: tuve una pérdida muy grande. Tuve una hija que perdió la vida. Una hija. Así decía ella. ¿Y de qué me iba a seguir llorando, lamentándome? Dice, mi duelo, claro que sí. Me dolió en el alma, por supuesto que sí. Pero entendió a la perfección que no servía de nada seguir allí enlutada, llorando, perdiéndose en la agonía, en medio de su dolor, en medio de la desesperación, cuando Satanás, el diablo, te turba día y noche. Entonces, dijo ella, me puse de pie, comencé a buscar a Dios. Dios sanó mi corazón, Dios me fortaleció y aún le sigo buscando a Dios. Y hoy estoy acá, decía ella. ¡Claro que sí! Dios es bueno, es maravilloso. Dice así la Biblia: ¿podré yo hacerle volver? Yo voy a él, dijo, mas él no volverá a mí. David decía: yo iré a él y en algún momento estaré con él. Sabían dónde estaba el niño. Sabía que el niño estaba en la presencia de Dios. Ahora decía: yo debo ir a él. Él no puede volver a mí. Él no. Pero cuando me llegue el día y cuando me llegue el momento, sé en dónde lo veré. En la presencia de Dios. Ahí estaré. Pues entonces yo me tendré que esforzar, me tendré que levantar, tendré que cambiar mis vestiduras, tendré que ponerme de pie. Ya no puedes seguir así, hermano, hermana. Tienes que levantarte, tienes que avanzar. Quizás todavía hay tiempo, hay esperanza. En Dios siempre hay esperanza. Y si el mensaje está llegando a tu vida, por algo es. Porque Dios quiere hacer una obra maravillosa en ti. Dios lo quiere hacer. Levántate. Vamos. Parece imposible, no está a tu alcance. Le hablaste a tu hijo, no quiere cambiar. Sigue perdido. Le hablaste a tu marido, no quiere cambiar. Le hablaste a tu esposa, no quiere cambiar. No entiende. Pero hay esperanza. Levántate. Ponte de pie. Pelea por lo tuyo. Pelea por lo que a ti te corresponde. Pelea por lo que Dios te dio. Aún hay tiempo de sanar, yo creo. Y quizás Dios también, yo no lo sé. Nos han pasado cosas muy grandes. Son cosas que se pueden cambiar. Son cosas que se pueden modificar.
cada uno haciendo su parte. Lo que Dios unió, no lo separe el hombre, dice. Que no lo separe el hombre, que no lo separe un enojo, que no lo separe quizás algún acto de rebeldía, que no lo separe un acto de orgullo. ¿Por quién piensa que tiene la razón, si el uno o el otro, o quizás ambos? Hay cosas realmente muy importantes y estas son las que tú tienes que entender. Estas son las cosas que tú tienes que comprender hoy. David se levantó y dijo: yo ya no puedo hacerlo, no puedo hacer más nada, me quedaba solamente confiar en Dios. Eso es lo que tú tienes que entender y decir: me queda solamente confiar en ti, Señor. Me queda solamente aferrarme a ti. Lo intenté con mis fuerzas, no pude, no logré conseguir nada, hice mal las cosas, estas son mis consecuencias. Hoy estoy así de esta manera, por haber estado lejos de Dios, por no haber hecho su voluntad, por haber estado practicando lo malo, el pecado, lejos de Dios. Pero hoy tienes que levantarte y cambiar esa vestimenta de luto. Y ahora comenzar a tener fe y esperanza, decir: mi familia cambiará. Señor, en ti creo, en ti confío. Señor, tú lo puedes hacer. Tú, solamente tú. Yo recuerdo cuando cierto hermano me contaba y lo miraba mientras él iba manejando, que me contaba su testimonio y de todas las cosas que Dios había hecho en su vida. Y yo lo miraba, ¿no? Y por dentro me gozaba en Dios, porque realmente él caía en la realidad de todo lo que Dios había hecho. Y él me contaba que era una persona que estaba atrapado en el alcohol, que no podía cambiar, que llevaba un estilo de vida muy distinto, diferente al que llevaban muchos. Decía: yo era una persona que vivía así, tomando, si bien era una persona que trabajaba, cumplía mi trabajo y demás, pero había muchas cosas que estaban mal en mi vida y eso llevaba a que genere discusiones en el hogar, a que haya diferentes tipos de problemas. Pero confié en Dios, miraba mi condición, miraba su vida y él capaz decía: yo no puedo cambiar, yo no cambiaré, se me hace difícil. Y sí, así como se le hace difícil hoy a muchos, pero él se aferró a Dios. Y aquella persona que vivía atrapado en el alcohol hoy es completamente libre, está buscando a Dios, sirviendo a Dios, estando con su familia. Dios restauró todas las cosas. El Señor tiene el poder para cambiar, restaurar y redimir, hermano. Y eso es lo que tú tienes que saber el día de hoy. Claro que sí. Dios es bueno, es maravilloso. Te invito a que te pongas de pie en este día. Voy a invitar a aquellas personas que el día de hoy quieran aceptar a Cristo en su corazón. Aquel que el día de hoy se quiera poner a cuentas con Dios. Hoy tienes la oportunidad, hermano. Hoy tienes la oportunidad, hermana, de ponerte a cuentas con Dios. De decirle: Señor, me arrepiento. He pecado contra el cielo y contra ti. Y quizás hoy te diga, así como le dijo a David: no morirás. Dios te ha redimido y te da una nueva oportunidad. Aprovechala. Aprovechala al máximo. Esfuérzate por hacer y brindar lo mejor de ti, con todo tu esfuerzo, con todo tu corazón. Aquel que el día de hoy quiera aceptar a Cristo puede cerrar sus ojos y repetir esta oración después de mí, que dice así: Señor Jesús, Señor Jesús, en este día he escuchado tu palabra. Señor, hoy entiendo que debo cambiar, que debo esforzarme. Señor Jesús, hoy me arrepiento de todos mis errores
de todos mis pecados. Renuncio a todo pacto que he hecho, consciente o inconscientemente, con el infierno mismo. Señor, perdona mis faltas y todos mis errores, y ayúdame a conocerte, a seguirte y a serte fiel. Anota mi nombre y el de toda mi familia en el libro de la vida eterna. Y te doy gracias por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna y por hacerme un hijo tuyo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Y le bendecimos a Cristo, iglesia.